Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Y qué bueno que para hablar de la relación bilateral con Estados Unidos, en esta ocasión, tengamos como invitado a Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México ante el gobierno de Joe Biden en la capital estadounidense, Washington, D.C. Embajador, gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús, por la invitación y poder estar en contacto pues, con nuestra gente de México. Es muy importante ese espacio que abres. Embajador, fue Antony Blinken a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador le bajó al volumen de la resonancia de quejas que se suponía que iba a haber en el encuentro y al final todos estamos bien. Más allá de lo que hayan dicho tanto Blinken como el presidente de nuestro país, embajador, usted que está en Washington y que tiene el termómetro para palpar la relación tanto con la Casa Blanca como con el Congreso de los Estados Unidos, denos una idea de dónde se encuentra esta relación tan importante para nuestro país e incluso para los Estados Unidos por el tema migratorio. Jesús, déjame ubicar un poco tu pregunta en lo siguiente. Creo que le interesaría mucho a tu público. La reunión que se dio a cabo el lunes 12 de septiembre es una reunión que nace de un antecedente previo a Trump. El diálogo económico de alto nivel ya se llevaba a cabo antes en la administración de Obama. La interrumpió el presidente Trump y ahora se volvió a rescatar por parte de México y Estados Unidos. Y tiene una agenda predeterminada. De hecho, el año pasado que nos reunimos, quedamos en trabajar en el tema de infraestructura. Aquí el tema se le llamó Building Back Together. En segundo lugar, en promover un desarrollo económico y social en el sur de México y en Centroamérica, que es una de las prioridades del presidente López Obrador. En tercer lugar, en asegurar las herramientas para una prosperidad futura y abordar todo el tema de tecnología y de ciberseguridad. Y el cuarto y último es los programas de desarrollo social, invertir en la gente. Estos son los 4 temas que se definieron el año pasado. Se vino trabajando en grupos de trabajo todo el año y digamos que es la parte central de la conversación. Entonces, todos los temas alrededor, llamémosle así, de que si va a haber conflicto por el tema de energía, por la solicitud de conversaciones, por quejas de empresas, todo eso, son temas que no estaban en la agenda, por lo cual lo que se trató fue la agenda y no se trataron estos temas. Aún que no hayan estado en la agenda, pues sabemos y conocemos a los políticos, embajador, tanto de Estados Unidos como de México, y digamos que les gusta calentar el asunto. El presidente López Obrador sigue en mente con el asunto de Julian Assange. El tema de seguridad no se puede obviar en este tipo de reuniones porque pues, nos tiene empatados a los dos países en relación a las armas, al lavado de dinero, al narcotráfico. Por eso le preguntaba que nos diera una idea de cuál es en estos momentos el estado de la relación bilateral, también tomando en cuenta que usted es la especie de termómetro para los temas políticos con una rama del gobierno de los Estados Unidos que a veces es más importante para México que el propio Poder Ejecutivo, el Congreso Federal estadounidense. Bien, pues es muy interesante la pregunta. Ni en México ni en Estados Unidos conocemos en general
la profundidad y lo amplio que es la relación. La relación entre México y Estados Unidos es realmente muy, muy grande, es muy vasta. Y aquí en la embajada vemos todos los días temas que van desde la fresa hasta lo que tú acabas de comentar en materia de migración, seguridad, biotecnología o pesca. O sea, es realmente muy, muy grande. Casi todos los americanos, todos los días, viven o experimentan algo de México, en lo que se comieron, en lo que vistieron, en la televisión que usan, en el refrigerador que usan, en el automóvil que usan. Están relacionados con México y eso no se sabe aquí. Entonces, por un lado, la relación tiene una dinámica enorme. Y por otro lado, y me imagino que es el sentido de tu pregunta, en términos de la relación política, pues hay siempre conversaciones que en este momento se llevan por el lado de la energía, por el lado del comercio, por el lado de la frontera, por el lado de la migración. Y yo te podría decir que afortunadamente se logró con esta administración que hubiera muchas mesas, muchos foros de diálogo con el gobierno americano y con el Congreso. Te pongo como ejemplo precisamente el diálogo económico de alto nivel que se acaba de desarrollar allá en la Ciudad de México. Te pongo como ejemplo un nuevo diálogo que se estableció, que se le llama ahora el Acuerdo Bicentenario y que es sobre seguridad, específicamente sobre seguridad, que se va a desarrollar aquí en Washington el día 13 de octubre. Y te pongo el diálogo de Norteamérica, o sea, de la reunión de los 3 jefes de Estado, de el presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, que la fecha propuesta, todavía no amarramos entre los dos países bien la fecha, pero debe de ser a mediados de diciembre. Eso nos da un panorama de cómo trabajamos. Y hay otro tema muy importante que también hay un grupo que se llama Frontera Siglo XXI, en que hablamos exclusivamente de temas de frontera. Con el Congreso, nosotros en la embajada tenemos reuniones semanales. Permanentemente estamos hablando con representantes, aquí se le llaman así a los diputados o a las diputadas, congresswoman o congressman, como tú sabes, con el Senado. Y son reuniones que se dan de manera, digamos, individual o también colectiva en función de las comisiones en que participan cada uno de ellos. Y son reuniones siempre sustantivas. Tú conoces el sistema político americano y sabes que los senadores en particular reciben muchas veces apoyos para sus campañas de diversos sectores y empresas. Y entonces muchas veces, además del sector en el que trabajan, pues también están muy cerca de otros sectores que son precisamente los que los apoyan. Y la parte más activa en los últimos meses que hemos tenido ha sido precisamente el sector energético, ha sido los senadores de frontera con el tema migración, o han sido temas agrícolas. No quiero aburrir a tu audiencia, pero tenemos temas de importación de maíz, tenemos temas de glifosato, tenemos diversos temas en el terreno agrícola y en el terreno energético, pues lo último que ha sucedido y que es la nota es la solicitud de conversaciones. En ese caso, quien es responsable de llevar a cabo la negociación es la Secretaría de Economía en México y el Departamento de Comercio de aquí que se llama US. Representación Comercial de la Casa Blanca. Sí, USTR. Sí, pero a ver, en ese tema, embajador, están ahorita las consultas, hay un plazo de días determinados. Más allá de la posición de cada uno de los países y de lo que diga el presidente López Obrador, porque esto no se arregla con un apretón de manos y lo sabemos.
¿Cuál sería, y digo, usted seguramente tiene planteados estos puntos, cuál sería el peor escenario para México y cuál sería el óptimo en estas consultas que se están haciendo y que tienen un plazo para dar a conocer un fallo? Mira, aquí lo interesante es que los plazos son mínimos. Esto quiere decir que los días de consulta tienen un plazo mínimo, pero no máximo. Y te pongo el ejemplo del caso de la vaquita marina. Hay precisamente una solicitud de conversaciones y de posible panel sobre la vaquita marina con las autoridades americanas. Y llevamos alrededor de 180, bueno, ya más 190 días en conversaciones, que afortunadamente se ha avanzado mucho porque hay buenas noticias con respecto a la vaquita marina, pero no nos ajustamos al mínimo. Entonces, ¿cuánto se puede llevar las conversaciones sobre energía? Yo creo que está en función de qué tan de acuerdo estén las partes en que se está avanzando. Nosotros, como México, y es lo que está haciendo la Secretaría de Economía, y en otra etapa ya va a entrar Relaciones Exteriores y la Embajada, lo que pensaríamos es lograr un acuerdo que no llevara al panel. En el panel perdería México. Digo, el panel, pues, habría que esperar a ver qué pasaría, porque es una especie de juicio de terceros no involucrados. Pero a donde voy es, tú me preguntaste, el mejor escenario es que durante las conversaciones previas logremos un acuerdo en donde Estados Unidos se desista de continuar con el proceso y haya ahí un compromiso, como lo está viendo, de muchas acciones por parte del gobierno mexicano. Te pongo un ejemplo. Al gobierno americano y a las empresas de energía les ha gustado mucho que el presidente haya recibido una por una a 16 empresas de energía y haya visto cuál es su particular queja, cuál es su particular problema, cuál es su principal demanda. Y en todos estos casos ya hay una ruta que se está siguiendo para solucionar los problemas de cada una de estas empresas. Si estas empresas en los próximos meses se dan por satisfechas, la presión que van a ejercer sobre el Congreso o sobre el Ejecutivo de Estados Unidos, pues ya no va a existir, y entonces el panel es relativamente fácil que se disuelva. Por eso sería el escenario peor para México llegar al panel, ¿correcto? Yo no diría peor, yo diría que pues más largo, porque finalmente tienes que llegar a un acuerdo. Digamos que el panel sea favorable para un país u otro. Después del panel, de nuevo hay conversaciones para llegar a un acuerdo. O sea, el proceso de resolución de disputas, sí, pero eso ya alargaría y sería más costoso para ambos países. Sí, pero el país que gana y le dice al país que pierde, a ver, yo me quiero dar por satisfecho si me cumples A, B o C. Y el país que pierde el panel dice, bueno, yo te podría dar A y la mitad de C, pero no te puedo dar B. Y vuelve a haber una negociación. Entonces, ahora, sí, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita un panel contra Estados Unidos en materia de industria automotriz, en el tema de procedencia, de reglas de procedencia. Y si ganamos ese panel, que va a ser en un par de meses, curiosamente eso también se puede mezclar con el otro, o sea, porque empieza a haber más fichas que se están jugando. Entonces, lo peor que podría suceder es que se prolongara la solución de la disputa, pues, no sé, un año y medio más.
Ahora, embajador, vamos a abordar el tema migratorio, porque en ocasiones en México se nos olvida que la decisión de cambiar las leyes en Estados Unidos no le corresponde a la Casa Blanca, sino al Congreso Federal, al Capitolio, a los republicanos y a los demócratas. El presidente Biden envió una iniciativa de ley, un proyecto de ley desde que llegó a la mansión presidencial. Usted, que está teniendo reuniones de manera tan frecuente con legisladores de los dos partidos, ¿podría decirnos desde su punto de vista, y entendemos que México no debe intervenir en el proceso interno de los Estados Unidos, pero usted sí está enterado, ¿cuál es la posibilidad de que salga adelante una reforma migratoria integral como la que solicitó Biden al Capitolio? Como bien dices, esto está en manos del Congreso y el Congreso se va a definir en noviembre. Entonces, mi respuesta sería, si le va bien al Partido Demócrata y gana 1 o 2 escaños más, entonces las posibilidades serán muy altas. Si le va mal al Partido Demócrata y pierde algunos escaños, las posibilidades son muy reducidas. Está en función de la elección, porque son temas que están muy diferenciados por partido. O sea, los demócratas apoyan una política migratoria más favorable a los DACAs, más favorable a la migración, y los republicanos tienen otro punto de vista. Ahora, embajador, un escenario así también se vería, pues, de alguna manera contaminado por las elecciones presidenciales en este país en 2024. Entiendo que apostamos a que sea una situación siempre favorable para los migrantes, pero en términos de punto de vista político, ¿usted contempla o considera que es posible que salga una reforma migratoria integral antes de las elecciones de 2024 y sin tomar en cuenta o tomando muy en cuenta, pero no tenemos una bola de cristal, lo que ocurre en las elecciones de medio periodo del 8 de noviembre? Aquí, bueno, tomando en consideración el resultado de la elección, que es, digamos, la primer premisa para poder saber el futuro de la política migratoria de Estados Unidos, lo que sí te puedo decir es que gana terreno cada vez más fuerte la postura de ampliar la migración temporal. Eso es algo que cada vez hay más aliados de esa forma de poder hacer dos cosas. Uno, ya realmente darle una salida a la enorme demanda que hay de trabajo en Estados Unidos. Hay un déficit importante que no se ha cubierto después del COVID, y no solo es por el COVID, están cambiando en buena medida muchos de los patrones de conducta y culturales del pueblo americano con respecto al trabajo. Y luego, por otra parte, hay, de acuerdo al envejecimiento del país y al crecimiento demográfico, hay una necesidad de alrededor de 1 millón de trabajadores extras cada año. Entonces, la demografía le está ganando en este terreno el tema a las posturas ideológicas. Y cada vez el tema demográfico va a presionar más para que haya una reforma migratoria. Y la salida que se está viendo, porque tiene muchas bondades, es precisamente abrir más la puerta del trabajador temporal, que es precisamente algo de lo que hemos estado platicando muy abiertamente con el gobierno americano, muy abiertamente con el Congreso cuando nos preguntan sobre nuestra postura con respecto a la migración. Ahora, embajador, para cerrar esta plática entre Washington y México, que le agradecemos mucho su presencia, quiero hacerle este planteamiento. El presidente López Obrador es muy quisquilloso con cualquier comentario que hagan los políticos en Washington respecto a México. Él lo ve como una injerencia y como una falta de respeto a la soberanía de México.
No obstante, él ha dicho en el tema migratorio que le pediría a los mexicanos que pueden votar en Estados Unidos que voten en contra de quien esté en contra, valga la redundancia, del tema migratorio. Eso es intervencionismo directamente en un proceso electoral que no le corresponde a México. También ha dicho que encabezaría una acción para irse a Nueva York y desmantelar la Estatua de la Libertad y regresarla a Francia si Estados Unidos insiste en el tema de Julian Assange. ¿Cómo responde usted a estos cuestionamientos en Washington, siendo usted la cara del gobierno de México? ¿Cómo no pedir intervención cuando usted mismo está interviniendo en asuntos de los Estados Unidos? Lo que yo he visto y afortunadamente he logrado poner una parte en su construcción es en una relación cercana entre los dos presidentes y los dos gobiernos y los dos pueblos. Te pongo, por ejemplo, que el presidente Biden, después de la reunión del presidente López Obrador aquí en noviembre pasado, invitó al 5 de mayo a que viniera la esposa del presidente y hubo una convivencia con la esposa del presidente Biden, con la señora Jill Biden. Después, cuando vino, después de Los Ángeles, el presidente López Obrador de nuevo a Washington, le pidió que volviera a venir la esposa porque se habían caído muy bien y volvieron a verse los cuatro. Entonces, hay una relación no solo política, sino también de amistad, en donde los presidentes entienden perfectamente bien las dinámicas que hay en cada país, las respetan y privilegian siempre pues el entendimiento bilateral, porque saben que es por el bien de los dos países que México y Estados Unidos se lleven bien, sean socios, y me atrevo a decir que en un futuro sean aliados, porque el país se está regionalizando y lo que se busca es fortalecer la idea de Norteamérica, una Norteamérica fuerte, un Norteamérica unido y un Norteamérica humanista. Y en eso estamos trabajando y sí quisiera, como tú dices que ya vamos a cerrar, decir antes lo siguiente. Es la primera vez que aparecen en leyes americanas estímulos fiscales para productos hechos en Norteamérica. Y esto fue una conversación y una negociación muy fuerte que tuvimos precisamente con el Congreso, donde hablamos con muchos senadores, nos ayudó muchísimo varios senadores que tú conoces bien, y finalmente de ser algo que iba a salir solamente para Estados Unidos, salió para Norteamérica, sobre todo en caso de producción de vehículos eléctricos y de baterías para vehículos eléctricos. Entonces, lo que nos está señalando la dinámica de los tres países es que nos vamos a unir en una región económica muy fuerte y que vamos a trabajar con economías complementarias, de manera que ese objetivo, digamos, más amplio es tan importante que no está para otro tipo de temas que lo pudieran desviar. Creo que eso lo tiene muy claro el presidente Biden, el presidente López Obrador, y que México está construyendo con Estados Unidos una relación de respeto a las soberanías y de crecimiento compartido. Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en los Estados Unidos. Muchas gracias por haber participado aquí en Entre Washington y México. Gracias, don Jesús Esquivel, y a todo tu auditorio un abrazo. Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira.
Hay ocasiones que la ampolla está del tamaño de un domo, no importa. Pucha Play es muy importante y Gonzalo Lira Galván está aquí para reventarnos las ampollas con esas siempre tan buenas recomendaciones. Gonzalo, ¿qué nos tienes? Hola Jesús, pues mira, lo bueno de reventar ampolla es que a final de cuentas saca piel nueva y regenera, que creo que también es un buen ejercicio de repente, ¿no? Y hablando de ampollas, creo que una de las grandes ampollas que tenemos, y tomando en cuenta uno de los temas que se han estado hablando en este episodio, es la ampolla que se nos ha hecho de tanto hablar de nuestra relación con el país vecino del norte. Las consecuencias, algunas positivas, muchas, quizá me atrevo a decir, muchas más negativas, pero pues que se tienen que atender porque somos como esos hermanos que no tienen de otra más que convivir por más gordos que se puedan llegar a caer, aunque a veces encontramos puntos en común. Y fíjate que para hablar de este tema me voy a aventurar en algo. Hoy no les voy a hablar de una serie en streaming, no les voy a hablar de una serie en la televisión, no les voy a hablar de una película, les voy a hablar de otro podcast. Ah, caray. ¿Verdad? Esta no la veías venir. ¿Y sabes por qué? Porque en una plataforma, bueno, en una empresa que también hace podcast que se llama Sonoro, que la llevan unos jóvenes, hicieron un podcast sobre la vida de Chalino Sánchez. No sé si tú estés familiarizado con este personaje. Chalino Sánchez fue un músico que se dedicó a la música norteña, a los corridos, a los narcocorridos en particular, y que se volvió muy legendario. Ya perdió conmigo, narcocorridos, ahí se acabó. Pero escucha lo que te voy a contar. Se volvió muy famoso porque existe en internet, y lo encuentran googleándolo, buscándolo en YouTube, un video en el que es un testimonio de la última noche de este cantante Chalino Sánchez, quien estaba interpretando una canción en un bar y de repente le llega un mesero con un papel, él lee la nota, ves cómo pasa saliva muerto de terror, sigue cantando y a los pocos minutos él sale de ese toquín y lo ejecutan. Lo ejecutan un comando armado, pues se sabe que fue el narcotráfico, y que nos habla de esa relación con Estados Unidos y cómo el narcotráfico es una pieza clave a la hora de entenderlo, y cómo esa pieza clave atraviesa diferentes sectores, inclusive el de quienes hacen música, quienes hacen arte, por decirlo de alguna forma. Entonces me puse a platicar con Alejandro Mendoza, que es la persona detrás de este podcast que nos habla de Chalino Sánchez, y esto fue lo que me contó sobre la importancia de este personaje, y sobre todo de este personaje para entender nuestra realidad actual. O sea, no hay una manera de contar la historia de Chalino sin contar la historia contemporánea del país, ¿no? Específicamente del crimen organizado. La historia de Chalino es maravillosa, o sea, porque es una historia que podría estar en una serie de Netflix o en una película, porque es la historia de un joven que crece en un pueblo con pocas oportunidades y con muchas carencias. Él comete un crimen y se tiene que ir de su pueblo porque van a buscar venganza, porque pues es México. Entonces él hace lo que mucha gente mexicana ha hecho, que es migrar a los Estados Unidos. Luego Chalino descubre su talento para escribir canciones y empieza a hacer corridos pues, por sobrepedido normalmente a criminales, narcotraficantes locales de California. Todo esto termina envuelto en un crimen, que es el asesinato de Chalino en su tierra natal, que es Sinaloa. Lo invitan a hacer un show acá, se presenta. Hay un video famosísimo en YouTube que muchos han de conocer, que es donde le dan una nota, supuestamente es una nota donde le dicen que lo van a matar, y esa noche lo ejecutan, que también lamentablemente es la historia de muchísimos mexicanos.
Bueno, pues ahí lo escuchamos. Alejandro Mendoza nos habla sobre este podcast que cuenta la historia de Chalino y una historia que involucra, ¿no?, desde la juventud en un pequeño pueblo, el salto a Estados Unidos y cómo a donde se moviera este hombre también por el tipo de música que hacía, pues no podía sacudirse de una de las grandes herencias de nuestra relación con el país del norte, el narcotráfico. Ya ven por qué Pucha Play es una cuestión de reventarse la ampolla. En este caso, reviéntensela un poco más, porque los narcocorridos es una anomalía cultural en nuestro país. Pero bueno, para eso tenemos a Gonzalo Lira Galván, que no es perfecto como lo acabamos de ver, mi querido Gonzalo, con esta recomendación. Mira, yo tampoco soy muy fanático, pero sí échase un clavado en la historia de este personaje porque creo que es muy interesante y revela muchas cosas sobre esta relación con nuestro país vecino. Pues ya lo saben, Pucha Play con Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya saben que aquí en Entre Washington y México cargamos siempre una maleta de libros. Se nos podrán olvidar nuestros hilachos, pero los libros no. Y para eso está Fernanda Álvarez de Penguin Random House. Por si no traemos la maleta, ella nos avienta un bonche de libros. ¿Cómo cuáles nos tienes para esta semana, Fer? Hola, querido Jesús, pues siempre es un gustazo compartir lecturas y traigo una novela que me tiene muy sorprendida. Fíjate que normalmente yo con los libros a veces soy muy ansiosa, ¿no? Me gusta llegar al final de las historias rápido, cerrar los universos que me abre el escritor o la escritora de una manera relativamente rápida, porque si no después se me pasa el tiempo y se me pasa el entusiasmo. Y el libro de Emiliano Monge, que como sabes ya es un escritor con una carrera literaria bastante pues importante, yo creo que sí es como de los escritores mexicanos más importantes de la actualidad, pues nos regala esta novela que se llama Justo antes del final, y es una novela que quieres y no quieres acabar al mismo tiempo. Es la historia, no sé si recordarás el libro anterior que se llamaba No contar todo, que tenía que ver con la historia de su padre. Y ahora viene con la historia de su madre. Y la manera en la cual está contada es increíble, Jesús. Va por años, es cronológica, surge a partir de 1939, me parece, que es cuando empieza a contar sus recuerdos la madre, y se va intercalando todo el tiempo con la voz de este narrador o con la voz de Emiliano, que a veces siempre se confunden cuando es autoficción, y cierra cada capítulo, que en realidad son capítulos cortos, con lo que estaba sucediendo este año. Entonces tiene que ver con la infancia de la madre, a partir de que conoce al padre de Emiliano, cuando nace Emiliano, qué pasa con sus hermanos, no solo de Emiliano, sino los de la madre, quién es esa madre ausente de la madre, porque normalmente nombres no tenemos, pero está escrita de una manera tan increíble, porque Emiliano siempre ha apostado más por la forma que por el fondo, ¿no? Y es algo que yo creo que con sus años de trayectoria como escritor ha ido ganando claridad en esa como en esa retuerce de palabras que él tiene, esa capacidad para malearlas, ¿no? Todo el tiempo. Es increíble, la verdad, lo que hizo Emiliano con esta novela y que nos ha dejado ver en su trayectoria de qué manera él ha ido creciendo como escritor también, ¿no? Entonces, se las recomiendo muchísimo. Además, es una novela que nos compete a todos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todos tenemos o tuvimos una madre, y los recuerdos de la infancia y las preguntas quizás sobre la locura, que es como también se pregunta mucho Emiliano, el personaje, hacia la madre, la misma infancia y juventud de la madre, el ambiente, todos los sucesos históricos. Es decir, hay un montón de preguntas que a nosotros como lectores nos puede interpelar de una manera u otra. Entonces es una novela que, pues a mí lo que me pasó es eso, que la quería pero no la quería acabar, pero muy recomendable. Digo, aunque sé que todos tenemos mamá, aunque pareciera que algunos políticos no en ocasiones, pero creo que lo que no tenemos es esa capacidad de narrativa, precisamente para contar, así como nos dices, que se antoja ya de leer esta novela. Este caso que me parece, y sí, leí la historia del papá o la ficción del papá y a mí me dejó enganchado. Seguramente que esta nos podrá pasar lo mismo que a ti, no la querramos acabar.
No, eso te lo aseguro. Ya verás, ya me contarás, pero sí es increíble lo que hace Emiliano, ¿no? Por más que uno diga, no, han dicho mucho, no me va a gustar, estoy segura, es imposible. Uno de pronto va más de la mitad del libro y ya está dentro de ese universo, ¿no? ¿Cuál es la Festejándonos todo segunda el tiempo. novela, mi querida Fer? La segunda se titula La Biblioteca de París. Yo creo que todas las novelas que hablan o que circulan en torno a los libros siempre tienen una amabilidad distinta, ¿no? Esta es una autora que se llama Janet Skeslien y sitúa la historia en 1939 en la Biblioteca Americana de París, justito antes de la Segunda Guerra Mundial de que inicie, y nuestro personaje es Odile. Su padre obviamente no quería que entrara a trabajar como bibliotecaria. Ella se rehúsa, consigue entrar a esa biblioteca y es cuando ella descubre un mundo absolutamente diferente y una oportunidad de conocer varios universos y crear otras realidades de acuerdo a lo que estaba a punto de vivir, ¿no? Y no solo eso, sino cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, esa vida ya perfecta que estaba construyendo Odile evidentemente se viene abajo y ella decide no dejar en paz ese mundo que había encontrado, se mete a la resistencia y ocupa justo el centro de la biblioteca como espacio para refugiados de los judíos. Entonces, es una novela muy fresca, es una novela que nos invita a soñar todo el tiempo como hacen los libros y que nos plantea también, ¿no? Sin dejar a un lado el momento histórico, pues lo difícil que es tomar decisiones, la importancia de la amistad y de la unión cuando hay eventos así y que el ser humano pues siempre puede encontrar una salvación al final de ese túnel oscuro. ¿Ya lo ven? Porque lo más importante es leer. Y si no lo entienden, Fernanda Álvarez, aquí entre Washington y México, cada vez nos invita de una manera más exquisita a hacerlo. Gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.